La viuda de Sarepta de Sidón. Hablemos de ella un poco, porque aquí vamos a aprender realmente muchos acontecimientos que surgieron allí, que posteriormente son análisis, que no registra las escrituras, pero al tiempo que se está viviendo en esta nación o al tiempo que se vivió en aquella nación es casi parecido. La viuda de Sarepta de Sidón adoraba a los dioses de Baal. Esa viuda tenía que buscar la manera de subsistir. A pesar de muchas necesidades que vivía, era una época difícil que estaba atravesando. No había llovido sobre la tierra. Como coloqué 1 año y medio de sequía a esa mujer en ese lugar, había una total sequía en ese momento. Esta mujer tenía un sufrimiento en su corazón por causa del alimento que era escaso. Tenía poca reserva de alimento. Había vivido entre esos años, entre esos meses, había vivido de reserva de alimento, así como de agua también, para poder vivir. Sabiendo de que ella había perdido su esposo, probablemente había perdido a su pariente o a sus vecinos. Y es triste porque ella quizás vio cómo caían al suelo algunos niños, algunos hombres o mujeres por causa de alimento, que estaban pasando hambre en aquel momento. Había algo difícil y aún así ella fue a sepultar a algunos. En su corazón había mucho dolor, mucha tristeza. Ella ya había perdido las esperanzas de su vida. Ella había perdido la confianza en las cosas que estaban aconteciendo. La viuda no cambió su manera de ser a pesar de lo que estaba viviendo. Ella no fue una mujer altanera, una mujer que fue mala o perversa viendo todo esto que estaba viviendo. Tampoco esta mujer tomó una alternativa para suicidarse, no. Pero aquí vemos de que esta mujer, la viuda de Sarepta de Sidón, comenzó a ser algo diferente. Comenzó a cambiar su manera de pensar, su actitud, demostrando ser una mujer hospedadora, demostrando ser una mujer para atender necesidades. No sé si esta viuda hospedó a 1, a 2 o a 3 personas. Lo que sé que esta mujer cambió, porque Dios trató con esa mujer, aunque ella no lo conocía. Pero Dios, cuando quiere cambiar a alguien, trata con uno y comienza uno a hacer cosas distintas, buenas, si nos dejamos cambiar. En Sarepta de Sidón había muchas viudas en los tiempos de Elías. Quiero preguntar algo. ¿Quién no pierde la esperanza en Dios? ¿O quién no pierde la confianza en Dios siendo sacudido por la mano de Dios? ¿Quién no la pierde? Viviendo ese momento en Sarepta de Sidón, que había muchas viudas en los tiempos de Elías, a causa del rey Edbaal, que reclutó muchos hombres para la guerra, el cual morían esos hombres allá en batalla, y por causa también de la sequía que Dios había enviado sobre toda la tierra. Por eso había muchas viudas en los tiempos de Elías en ese lugar, tanto en las tribus del norte como en las tribus del sur. Había muchas viudas. La viuda de Sarepta de Sidón no conocía a Elías, y menos que era un profeta. Porque cuando un profeta es profeta, tiene que demostrar sus hechos sobrenaturales para poder certificarlo de que eres profeta. Ese es el requisito de un profeta, mostrar los hechos sobrenaturales de Dios que se cumplan en el momento que establece la palabra. Eso es el profeta. Pero esta mujer no conocía al profeta Elías. Ahora bien, mi pregunta es, ¿por qué el Dios de Israel envió al profeta Elías a la viuda de Sarepta de Sidón? Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 23 hasta el 26. Vamos a leerlo. Se lee la palabra de Dios. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y les dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo, que muchas viudas en Israel
en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. He aquí la respuesta. El profeta Elías no era aceptado en su tierra por causa de la sequía, y todo el pueblo de Israel y el pueblo de la tribu de Judá lo buscaban para matarlo. En cambio, la viuda de Sarepta de Sidón lo hospedó sin saber quién era y no lo delató. Vamos a leer en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 9. Se lee la palabra de la manera siguiente. Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas, y él la llamó y díjole, ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. En el verso 11 dice lo siguiente, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole, ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer viuda fue obedientemente a hacer lo que este hombre extraño le estaba pidiendo. Su corazón ya estaba cambiado, un corazón que Dios transformó a esta mujer a darle lo que el profeta Elías le estaba pidiendo. Ella no sabía que era profeta, pero por la vestimenta, por el comportamiento, por su manera de hablar, por su manera de ser, ella sabía de que él no era de esa región y sabía cómo vestían los del pueblo de Israel y sabía cómo vestían los del pueblo de los sidonios. Ella no conocía al profeta Elías, por lo cual, sabiendo de que era del pueblo de Israel, en el verso 12 dice de la manera siguiente, y ella respondió, vive Jehová Dios tuyo. Aquí vemos cómo ella le dice a Elías, vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y muramos.